Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar de lo que fue la cultura precolombina. ¿Qué es la cultura precolombina? Bueno, la cultura que estaba antes de la llegada de Colón, antes de que supuestamente los españoles vinieran a civilizar a los indoamericanos. Antes de 1492 había una cultura muy grande y mejor que la europea. Es decir, nos convencieron de que nos vinieron a civilizar o a culturalizar, cosa que es mentira. La cultura que había en América era mucho más potente y más fuerte y mucho más profunda que la que venía de Europa. Realmente Europa no tenía una cultura. La cultura importante es la egipcia que venía de África. Pero la cultura europea es mucho más nueva que la americana. Entonces tenemos que en América, antes de 1492, antes de la supuesta culturalización europea, existían los aztecas, los mayas, los incas, con una cultura muy vasta, muy importante, con escritos mucho más profundos sobre astronomía, astrología, historia, con mitos y leyendas muy importantes que después se transfirieron a Europa y después lo tomaron como algo europeo, cosa que no era verdad. Pero para comenzar, podemos empezar a hablar de lo que se encontró, o lo que quedó, mejor dicho, porque los españoles, los portugueses, los ingleses, los franceses, destruyeron muchísimas cosas de la cultura indoamericana. Hoy se está descubriendo abajo de la selva de Guatemala, de Honduras, pirámides que traen mucha cultura, incluso se están descubriendo papiros, o mejor dicho, escritos, que están en vasijas, escondidos dentro de esas pirámides. Es decir, hay mucho por descubrir aún de la cultura. Pero empezamos por la literatura, que es el tema es la literatura azteca. Hay algo que se llama el Codex Yoami-Eacati, que es lo que se conoció como el Códice Borgia. Está hecho en piel. ¿Por qué? Porque, bueno, se escribía primero en piedra, después incluso se escribió en hojas de palmera o en hojas de árboles de esas hojas grandes, pero por supuesto eso se destruía muy rápidamente. Entonces, digamos que de la piedra incluso se escribía en madera. Pero la madera también, salvo que se petrificara, si no se destruía. Entonces lo que llega hasta nuestros días es o la piedra o el cuero de animales, donde se grababa con tinta muy profunda, muy bien. Entonces el Codex Borgia son 39 hojas dobladas, más o menos de 27 por 27 centímetros cada hoja, lo importante que de los dos lados está pintado a grandes colores, con muchos colores, y todavía se conservan. Y es decir, que en total son 76 páginas que se leen curiosamente de derecha a izquierda. Esto es importante tomarlo en cuenta porque la literatura, la forma de escribir europea es de izquierda a derecha. Los libros empiezan a leerse de izquierda a derecha. En cambio, en la cultura hebrea, árabe, oriental, se escribe de derecha a izquierda. Entonces ahí hay que empezar a ver qué influencia hubo de la cultura oriental, árabe, hebrea y todo eso en la cultura precolombina. El código Borgia es uno de los pocos códigos que perduran. Fue hallado en el sudoeste de Puebla, en México. Las hojas de piel son muy finas, se escribió en tiras largas, las imágenes pintadas de ambos lados a todo color. Lleva el nombre Borgia porque fue el cardenal italiano Stefano Borgia quien se quedó con él en la época de la conquista y después lo adquirió o se lo vendió a la Iglesia del Vaticano, a la Biblioteca Central del Vaticano. Después tenemos otro códex. Códex se llama a los libros antiguos escritos en cuero.
qué es lo que está quedando, qué es lo que quedó de esa cultura. El Codex Yoloti, elaborado en 1542, esto fue después de la conquista, está escrito en Nahualti, detalla la historia previa a la conquista de México, de Texcoco en particular. Desde las llegadas de los chichimeca bajo el rey Xolotl en 1224, la guerra de Tepanec en 1427. Toda la historia es precolombina, pre-descubrimiento de América, por decirlo de alguna manera, pero fue recolectado. Describe la entrada del rey Xolotl y el rey Chichimeca al valle habitado por los toltecas. Consta de 6 tablas o 6 partes de 42 por 48, con 10 páginas, 3 fragmentos. Fue llevado a Europa primera vez en 1840 por el científico francés Joseph Marius Agnes Daudin y actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Alguien me va a preguntar, ¿y si todo esto es cultura mexicana, qué hace en Europa? Buena pregunta. Después tenemos una serie de romances, poemas escritos que se llaman los romances Nezahualcóyotl. Perdón por la pronunciación en Nahualti, pero soy malo en eso, pero bueno, trato de explicarlo. También llamado Cantares Mexicanos, nombre dado a la colección que está escrita en Nahualti, con 91 poemas escritos en el siglo XVI. Sí, están escritos posterior a la conquista, pero es una recolección o recopilación de todos los poemas que estaban en la mente de los habitantes de ese momento. Forman parte de canciones, de poemas, todos escritos en nahualtí. Actualmente se encuentra, por suerte, está en la Biblioteca Nacional de México, en la Ciudad de México, donde el erudito mexicano Ángel María Garibay Quintana tradujo todo al español, los cantares. Luego vino Miguel León Partilla, completó la traducción en 2 volúmenes que fueron publicados por la Universidad Nacional de México Autónoma en 1965. 20 años después, en 1985, John Birot publicó una traducción en inglés. Eso es muy importante porque pudo partir al mundo las traducciones, lo que realmente pensaban los ancestros indoamericanos del tema. No pasó lo mismo con las cosas que se llevaron a Europa porque quedaron archivadas. Nadie nunca las tradujo al español o al inglés o a lo que fuera. Ahora empezamos con la literatura maya. Como vemos, todos tienen su parte de literatura. El Códice Dresden fue escrito por los pueblos indígenas en la península de Yucatán, en el sudeste de México, alrededor del 1200 se estima. Desempeñó un papel clave en descifrar los jeroglíficos mayas. Cuando aparecieron las primeras pirámides mayas, estaban los jeroglíficos. Gracias al Códice Dresden pudieron descifrar, entender de qué estaban hablando. Incluso contienen tablas astronómicas que se correlacionan con los eclipses lunares y los movimientos del planeta Venus. Es decir, ahí estamos entendiendo que la cultura, en este caso maya, era muy superior a la cultura europea, siempre hablando precolombina. Los mayas mostraban ahí un calendario de 260 días con referencias religiosas sobre tradición y ceremonia del nuevo año maya. El códice fue enviado por Carlos V por Hernán Cortés, conquistador de México. Luego pasó a Viena para ser redescubierto en la ciudad de Dresden, por eso se llama el Código Dresden. Y actualmente se encuentra en la Biblioteca Estatal de Sajonia, Alemania. ¿Qué hace ahí? Es una gran pregunta.
Después tenemos el Códice de París. Es un códice pintado, son pinturas. Todos los códices son pintados porque las letras se pintaban, pero este es más pintado, digamos, mucho más. Se pintó en el oeste de Yucatán, probablemente en Mayapán. Está muy mal conservado, hay que reconocerlo. Ha sufrido daños en los bordes de las páginas, que provocó la pérdida del texto muchas veces. Por eso se guían más por las figuras que por los textos, porque faltan. Lo que cuenta el Códice de París es la gran medida de los ciclos de 13 Catum, de 20 años. Es decir, estamos hablando que el calendario maya tenía 260 días dividido en 20 meses, de 20 Catum, 13 Catum de 20 días. Con detalle de la astronomía maya, fechado supuestamente entre el 731 y el 987 después de Cristo. Se encuentra hoy en día en la Biblioteca de París, en el Departamento de Manuscritos. También dentro de lo que es la literatura maya podemos hablar del Códice de Madrid, otro cortesiano. Es propiedad hoy del Museo América en Madrid. Y yo creo que es la pieza más importante de la colección que tiene el museo. Es el más extenso de todos los que hablamos. Consiste principalmente en almanaques y horóscopos utilizados para ayudar a los sacerdotes mayas en el desempeño de sus ceremonias y ritos adivinatorios. Tiene imágenes que representan rituales, como el sacrificio humano, la invocación a la lluvia, actividades cotidianas como la apicultura, la caza, la guerra, el tejido. También tiene tablas astronómicas, aunque menos que las otras dos. Después, para completar un poco el tema maya, tenemos los anales de Xalim o Tecpan, Atitlán o Soloma. Se trata de un manuscrito escrito en Cachiquel por Francisco Hernández Arana Xalín en 1571 de nuestra época, post-precolombina, época colombina, y completado por su nieto Francisco Rojas en 1604. Son un grupo de leyendas y mitos de la nación Cachiquet, incluso su historia, su mitología, que debe haberse conservado oralmente durante siglos hasta que los Arana lo pudieron llevar al cuero. La narración cuenta la historia de los reyes, guerreros, diversas conquistas, la fundación de aldeas, la sucesión de gobernantes, hasta la época de la conquista española. Se considera un importante documento histórico para la civilización maya postclásica en la Tierra Alta de Guatemala. Es ahí donde vivían los Cachiquén, Cachiquel, para pronunciar correctamente. Otro libro maya es el libro de los Chilam Balam. Este texto fue escrito en idioma maya yucateco, pero utilizando el alfabeto latino de los siglos XVII y XVIII. Es decir, con un idioma en particular, pero con un alfabeto diferente. En ellos se conservan conocimientos donde se une la tradición de los mayas indígenas y con los antiguos españoles, los primeros españoles. Se conocen de los libros 9, siendo los más importantes Chumechen, Mani y Tizimín, que mencionan a Chilambalán como su primer autor. Algunos contienen profecías que llegan a los españoles sobre la llegada de los españoles a Yucatán, pero otros son textos médicos muy prácticos sobre cómo era la curandería en ese momento. Después, dentro de los mayas, también tenemos el Rabinal Achí,
Esta es una obra de teatro escrita también en chiqué, en idioma maya, y realizada, que es una obra que se hacía anualmente en la zona de Baja Verapaz en Guatemala. Es una de las pocas piezas de teatro que llega escrita antes de la colonización, siendo una combinación de movimientos, canciones, instrumentación, con trajes coloridos, que todavía se sigue haciendo, máscaras de madera para diferenciar los personajes. Y a medida que van, recordemos que por ahí había muchos personajes por pocos actores, entonces los actores cambiaban su máscara y seguían actuando, y el público entendía que el personaje era otro. Esta obra de teatro en particular, en el 2005 fue declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad. Y eso es muy importante porque es una obra que hasta el día de hoy se sigue conmemorando, haciendo. Ahora vamos a hablar del libro más importante de la cultura maya, el Popol Vuh. Dejé esta obra para el final porque muchos lo comparan con la Biblia. El Popol Vuh era un poco la historia, digamos, religiosa, mitológica, real, ficticia, de los mayas. Todo escrito en quiché, que es el idioma de maya, que habitaban las tierras de Guatemala antes de la llegada de los españoles. El texto fue conservado originariamente a través de la tradición oral, hasta que en el año 1550 se escribió como debía ser, pero también se perdió, o suponemos que fue destruido por los españoles. Después el fraile Francisco Jiménez hizo una copia de un texto encontrado, hizo una investigación en 1714, es decir, 200 años después, 220 y pico de años después de la conquista. Y lo tradujo al español, y es como llega a nuestros días. Es decir, ¿por qué lo comparan con la Biblia? Porque la Biblia pasó lo mismo, fue destruida, fue reconstruida, es decir, la Biblia que estamos leyendo hoy viene de la Biblia griega, que fue traducida en la Biblia hebrea, que fue traducida a la Biblia, es decir, llega a la Biblia traducida en diferentes formas hasta nuestros días. Con el Corán pasa lo mismo, que estaba escrito en hoja de palmera y que formado. Es decir, los libros religiosos realmente no llegan a nuestras manos como deberían haber llegado puros. Llegan en la memoria de quienes los tenían. Entonces, ¿es todo cierto lo que está escrito? Sí, probablemente sí, con la ayuda de Dios, pero tenemos que tomar en cuenta que depende cómo lo escribieron y quién lo escribió. El Popol Vuh contiene mito de la creación maya, los héroes héroes gemelos. Había dos héroes gemelos, Hunahpu y Xbalatque, que vencen en un juego de pelota a los seres del inframundo. Es decir, acá estamos viendo los gemelos que representaban a Dios, que eran héroes apoyados por Dios, y los seres del inframundo que juegan un partido de pelota y los gemelos terminan ganando. Actualmente el manuscrito del padre Jiménez está en la biblioteca Newbery en Chicago, en Illinois. Ahora vamos a entrar a la cultura inca. La cultura inca tiene una particularidad. Es decir, pensemos que la civilización inca se desarrolló en Tihuantiyú allá por los siglos XIII y XIV. Esa zona actualmente es Perú, Ecuador, Bolivia. Está muy, muy zonificado. A diferencia de los aztecas y los mayas, los incas no desarrollaron un sistema de escritura. Eran muy más evolucionados en otras cosas, pero de alguna manera, hoy suponemos, yo pienso que en algún momento se va a descubrir algo, pero hasta el día de hoy no se encontró nada escrito
para volcarlo, es decir, hablar de una literatura inca. Y se hace muy difícil recuperar la memoria de los indígenas, la gente que vivió, descendientes de, que cultivaron esa parte. Por eso tenemos que caer en el trabajo de los cronistas, escritores, quienes recopilaron muchas cosas de aquella época prehispana, porque en esa época precolombina había una muy gran tradición oral. Los cronistas tuvieron la tarea de escuchar relatos en idiomas originales, mayoritariamente en quechua, aymara, chanca, que fueron transmitidos al español. Por eso vuelvo a repetir, la traducción, el relato oral, qué grado de veracidad tiene, bueno, es el que tenemos que tomar como tal. Mucha narración, mucha poesía religiosa, mucha leyenda inca ha llegado a nuestro siglo gracias a eso. Es decir, que la cultura inca o la literatura inca está construida en base a cronistas, autores europeos muchos, que debieron interpretar la visión de un mundo totalmente distinta de ellos, que ni siquiera conocían a veces, porque recibían el escrito de alguien que fue a América y volvió a Europa y ellos tenían que interpretarlo y escribirlo. Tomando en cuenta que desde el hecho que se está relatando hasta el hecho que se escribió en Europa del siglo XVIII, XVII, pasaron 4 o 5 siglos. Después con la colonización aparecieron cronistas mestizos, cronistas indígenas, que elaboraron un poco de historia para describir las vicisitudes del pueblo, pero más son libros nostálgicos, de un pasado glorioso, de angustias de un presente incierto. Es importante que tomar en cuenta que los incas, igual que los españoles, los incas precolombinos, todavía no conocían a los españoles, pero sabemos que los españoles tenían algo que se llamaban los juglares o los trovadores. Juglares y trovadores eran aquellos que llevaban las noticias de un lugar a otro. El juglar la cantaba, era un poeta. Y el trovador era un prosista, es decir, relataba la historia. Esa es la diferencia entre, mucha gente lo confunde, juglar y trovador, no. El juglar era más de canciones. Contaba la misma historia del rey, que si el rey había tenido un hijo, si había ganado una guerra, si la cosecha fue buena, o que venía la fiesta de la primavera, entonces que podía haber una sequía, porque también sabían cuándo venía la sequía, o las inundaciones. Eso lo cantaba el juglar. El trovador lo contaba más como un relato. Pero al empezar a investigar la cultura inca, nos encontramos que también tenían lo que se llama arabico y amautas. El jarabico era un juglar que cantaba, que iba de pueblo a pueblo en la colonia inca, en las ciudades incas, y el amauta era también un prosista que iba de pueblo en pueblo. Interpretaban leyendas, mitos, canciones religiosas, entonaban canciones con historias. Incluso los amautas escribían obras de teatro, comedias, tragedias. Muchos nos vendieron que las comedias y las tragedias vienen de los griegos, cosa que no es cierto, porque ya los incas tenían sus comedias y sus tragedias muy bien desarrolladas. En muchos casos, en ambos casos, a petición de la audiencia, narraban las historias de los reyes y reinas, que por supuesto las hacían más, le daban un poco más de mitología, versiones oficiales o cortesanas,
plegarias, himnos, poemas, narraciones, obras de teatro, canciones, muchas veces a favor, pero también muchas veces en contra de los gobernantes. No, tenían su parte de protestantes. Por eso la literatura que llega hasta hoy es anónima, porque estos juglares iban de un lugar a otro, esta gente que iba cantando iba de lugar a otro y quedaba en la memoria de la gente, de los chicos del lugar, que después se lo transmitían a otros y pasaban años o siglos y llegó a nuestros días, pero como anónimos. Los nombres de los autores desaparecieron. Lo común eran los temas agrarios, ya que la actividad social giraba en torno a la agricultura, y las canciones eran para alabar a los dioses de la agricultura, de la cosecha. También los arabicus y los amautas transmitían conocimientos, eran una especie de maestros que iban de lugar a lugar, más los amautas que eran prosistas, sobre astronomía, rituales religiosos, filosofía, ciencias naturales. Mezclaban elementos de la naturaleza como la tierra y los astros con las divinidades, sin hacer distinción, incluyendo la personificación de la madre tierra con la figura de la Pachamama. Esto, es decir, las crónicas, esta es la cultura que llegó a nosotros de la época precolombina. Por supuesto, dentro de los incas, como dijimos, la literatura inca se formó post-conquista. Los escritores incas eran mayormente hijos de españoles y de indígenas. El más importante fue el inca Garcilaso de la Vega, que era un escritor mestizo, hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, y la princesa india Isabel Chimpú Oclou. Isabel le agregaron los españoles para poder pronunciarlo, pero ella hija de Tupac Yupanqui, uno de los últimos emperadores incas. El Inca Garcilaso tiene un libro muy importante que se llama Comentarios Reales, escrito en 1608, como vemos, más de 100 años posteriores a la conquista. Ahí relata la historia de la civilización inca desde sus orígenes hasta la llegada de los primeros conquistadores. Otro libro que llegó es el Titu Cusin Yupanqui, es el nombre, en español le dieron el nombre de Diego de Castro. Escribió Relación de la conquista del Perú, una de las defensas directas y apasionadas de los pueblos originales, inspirado en el trato abusivo hacia los nativos por parte del gobierno español. Y el último es Felipe Huanam Poma de Ayala, que escribió Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, que describe la cultura inca desde el inicio hasta la conquista, donde relata el sufrimiento y privación de los incas, la historia de su pueblo, que era el Inca, viajando por el virreinato del Perú, registrando sus experiencias. Estos tres últimos libros son muy importantes porque fueron hechos in situ, fueron hechos con descendientes de los que venían de antes de la conquista y cómo era el maltrato que los españoles le daban a estos indígenas del lugar, gente que había nacido, que tenía cultura de 1000 años de vivir ahí y que fueron invadidos por los españoles. Muchas gracias.